Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López. ¿Cómo les ha ido en este día? Oigan, ya salieron los resultados de las votaciones de la reforma eléctrica o la reforma energética y bueno, pues ya conocemos los resultados. Sabemos que no se aprobó. Ya saben ustedes por qué no vamos a seguir hablando del mismo tema. Sin embargo, pues como aquí la idea es justamente ver qué sigue, ver cuál es el siguiente paso del presidente AMLO, que él ya justamente había anunciado que el paso a seguir, uno de los pasos a seguir era el tema de la nacionalización del litio. Pues vamos a ver qué palabras tiene él para decir. Esto fue el día de hoy, lunes, en su conferencia de prensa en la mañanera. Así que bueno, pues nada, quiero escuchar qué tiene para decir, cuáles son sus palabras. Y bueno, ustedes como saben siempre al final les daré mi humilde opinión. Aquí justamente esa es la idea, intercambiar ideas, que aprendamos juntos, que escuchemos y bueno, pues hagámosle. Pero recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita, al igual que darse una pasadita por mis redes sociales, que ya no sé ni en qué lado van a quedar por acá. Y listo, nada más, así que hagámosle. Muchas gracias, señor presidente. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX. Señor presidente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se rechazó la iniciativa de la reforma eléctrica. En primera instancia me gustaría saber su lectura sobre la votación y recordar que hace unos meses en la conferencia matutina dijo que cuando llegase el momento de la votación en la mañanera se iba a transmitir los nombres de los diputados de oposición que iban a votar en contra. Preguntarle si todavía está en pie este ejercicio, este planteamiento, y si nos pudiera comentar acerca sobre la iniciativa de la ley minera y la protección del blindaje al litio que le va a otorgar al país. Sería una primera pregunta. Gracias. Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invaden los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí, en Palacio Nacional. Después de eso, incluidos otros episodios de los polcos, ahí lo dejo de tarea, conservadores también traidores. Después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero, a Santana, para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en Alteza Serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo. Y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que
México se convirtiera en una monarquía Cuando lo del penacho. y a facilitar el que nos invadieran 30,000 soldados franceses. En ese entonces, los liberales defendieron la República del Pueblo. Dentro de unos días vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres, que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía, Alfonso Bojada, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, ese señor piensa así, porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás, Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Un capítulo así, que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas. Porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros. No solo las empresas, los que están detrás, es una cadena de mando. Son los fondos de inversión. Que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora, fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínense el partido que surge con la revolución. Sí, ahora de palero del PAN. Y lo del PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funde el PAN.
para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido. Pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. Y qué bueno, porque ya no hay simulación. ¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir esto. Claro, se pudo evitar. Si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales. En el 2013, pues, obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero. Claro. Por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Porque esto no termina todavía. Esto apenas comienza. Bueno, en ese entonces, pues compraron a los legisladores. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría. Fíjense las lecciones tan importantes. Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así. De ese nivel. Y lo segundo es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie. También es histórico. Y dicen que no hay democracia. Absurdo. Y los hechos son las pruebas. Lo que estamos viviendo. Decía yo que esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición. Sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos. Y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo. Es más, ni siquiera es novedad, porque hace como 2 años, aquí en este salón, reuní a todos los servidores públicos del sector energético y elaboré un documento que les di a conocer desde entonces, donde les planteaba que teníamos que buscar la forma, sin llegar a la reforma constitucional, nada más con la modificación a las leyes, para rescatar a Pemex y rescatar la industria eléctrica. Por eso fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Y de inmediato, los amparos y las controversias. Pero ya en esa ley
se introdujo lo fundamental. Por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares extranjeras. Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas pues deben de tener prioridad porque producen energía limpia y barata. Y a nosotros los mexicanos nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley aprobada en la reforma energética del 2013, paradas o subutilizadas. Yo les comentaba que las 4 hidroeléctricas del Grijalva estaban produciendo 30% de su capacidad. Las 3 hidroeléctricas 30%. relativamente nuevas de Nayarit, 30% de su capacidad, para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces eso ya lo resolvimos, Estrés. porque 4 ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la ley eléctrica. Si lo hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí, nos quedamos sin nada. Pero no solo se declaró eso, también se declaró, y es legal, que no son válidos los sistemas mañosos de autoabasto, para que así el que se inscribe en Iberdrola, se apunta como cliente de Iberdrola, pague la luz subsidiada. El caso de los Oxxos, que se dedican pues, al comercio, porque si se tratara de una hacedera que requiere la energía y que ahí produce la energía, pues sí, tiene una justificación. Pero los Oxxos están iluminados todo el tiempo, ¿por qué? Porque pagan menos luz que lo que paga una familia de clase Hágame el popular favor. o una familia pobre. Eso es una gran injusticia, una inmoralidad. Y es además ilegal. Bueno, eso ya lo logramos quitar con la ley eléctrica. Se logró también, porque alegaban, como el señor de ayer, que fue el secretario de Economía, de que se violaba el Tratado de Libre Comercio, pues ya se aclaró en la Corte de que no hay violación al Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya por ahí, ya nos protegimos, ya podemos garantizar que no nos va a faltar la luz, que vamos a seguir manteniendo el precio de la luz, por eso que hicimos, porque ya estamos invirtiendo en la modernización de las hidroeléctricas. 14 hidroeléctricas están modernizándose, se les van a cambiar turbinas, es instalación de equipo nuevo, no nos lleva mucho tiempo, yo espero que en un año, año y medio cuando mucho, ya tengamos las nuevas turbinas con mayor capacidad de generación de electricidad Chévere. y con la misma agua que ya tenemos en los embalses. Entonces, eso ya nos va a ayudar. De producir el 3% en las hidroeléctricas, vamos a subir al 10% este año y el año próximo al 20% de la producción total de energía. Vamos a hacer, ya somos más productores de energía limpia que Estados Unidos y que otros países del mundo. ¿Cómo Lo que la pasa llevan? que en todo este negocio sucio hablaron mucho de las energías limpias, porque les convenía a los corruptos.
Entonces, por ahí ya estamos protegidos. Lo otro que nos importa mucho es el litio. Entonces también dijimos, vamos a meter el litio en la reforma constitucional, pero también nos reservamos la posibilidad de meter el litio en la ley minera. Entonces, ayer los diputados traidores a la patria, algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias. Sí, señor. Porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro. Ahí sí, para desplazar al petróleo. No se va a poder modernizar la industria sin el litio. Entonces, ambicionan el litio más que nada, aunque no hablen del tema. Algunos sí mencionaron por ahí de Todo era, si acaso, el medio ambiente, el licenciado Bartlett, Hubo uno por ahí. José Ramón. Energías limpias. ¿Qué? Energías limpias. Energías limpias, sí. Litio, nada, absolutamente. Bueno, ¿qué se tiene? Pues una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio. Así de claro. Y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren 2/3 partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio No. y ya empecemos a Ya mismo. estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio, con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países. Las grandes empresas automotrices que fabrican los automóviles, que están avanzando hacia automóviles eléctricos, requieren de litio y está aumentando el precio cada vez más. En 2 años ha aumentado 10 veces el precio del litio en el mercado mundial. Entonces, vamos a proteger nuestro litio, el litio de México, el litio de nuestra generación y de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que puedo comentar. Y no sé si tienes, porque esa fue su pregunta, lo de quiénes votaron. Nada más los votos, ya uno por uno, ya se los dejo de tarea a ustedes, ¿no? De tarea. Así fue. 275 contra 223. A pesar de que pues fueron más votos, sin embargo se trata de una reforma constitucional y se requiere 2/3 partes. Pero 275, miren, de mi parte, Bravo, bravo. porque votaron de todo.
Y del otro lado, son las dos cosas. Estar bien con los potentados y tener también esa manera de pensar. Entrevista. Afortunadamente, pues vamos avanzando. Cada vez hay más gente progresista en nuestro país, no conservadora. Cada vez, a pesar de la manipulación, la gente está muy despierta, muy consciente y muy defensora de los intereses de México, de los intereses de nuestra nación. Señor presidente, una segunda pregunta. Dice usted traidores a la patria. Ayer hubo varios actos de provocación de diversos diputados de oposición, por ejemplo, la diputada Paloma Sánchez del PRI salió al frontispicio a provocar a los manifestantes, a los mexicanos que estaban a favor, diciendo que no iba a pasar. La diputada del PRD, Ana Díaz, que fue la que se le captó con un cabildero italiano, Pablo Salerno, fue justamente a hablar a nombre de ese grupo parlamentario, pero en particular yo le quiero preguntar sobre la diputada Margarita Zavala, ya que en la mesa directiva se planteó, se le exhortó a que se excusara de votar debido a un conflicto de interés que estaría presentando por su cónyuge, el señor Felipe Calderón, ya que cobra 8 millones de pesos cada 6 meses en el Consejo Administrativo de Iberdrola, que su opinión acerca de eso, y finalmente que se rompió récord en la presencia en redes sociales, en la vía virtual, en el canal de Congreso, nada más 80,000 personas viendo en vivo la sesión, y hablaba justamente ahorita de la conciencia de la gente que estaba atenta. Bueno, no recordamos una sesión que tuviera tanta afluencia en redes sociales, entonces más de 80,000 personas nada más en una de estas redes. Preguntarle acerca de estos dos temas y gracias por las respuestas. Bueno, yo creo que en algunos casos hay un desconocimiento del fondo del asunto, un desconocimiento de la historia del país. Y en el otro caso, pues no, esa es una postura conservadora. Tampoco quiere decir que se trate de expertos en historia, pero es más una postura reaccionaria. Eso es lo que comento. Acerca de la transmisión de ayer, pues sí, es algo importantísimo. Imagínense que la gente esté viendo el canal del Congreso. Es como si de repente un fin de semana, un domingo, aumentara la audiencia de la hora nacional. O sea, eso significa que la gente... Entonces sí estuvo muy bien, porque la gente cada vez está más consciente, más informada, participa, tiene datos, sabe lo que pasa, corrige, si se está mintiendo, exagera, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí es un pueblo muy participativo. Y en cuanto a la reforma constitucional, lo de ayer también demuestra cómo una cosa es la cúpula y otra cosa es el pueblo, para no confundirnos. Por eso es importante, necesaria la democracia participativa, porque lo que vimos ayer es un acto de la democracia representativa. Diputados que son electos para representar al pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de votar. Ahí se las van a Y cobrar. se vota por tres cosas. No olvidarlo. Se vota por el candidato, se vota por el partido y se vota por el programa. Y en un proceso de transformación lo más importante es el programa.
más que el candidato y más que el partido, lo que vimos ayer. ¿Qué es lo que estaba en el fondo? El programa. Señor, es un duro, saben mucho. Todo esto es enseñanza. Hacia adelante. Sabe A ver. mucho. Es que el candidato está guapo. Es que el candidato habla bien. Es que siempre he votado por este partido. O tengo amigos en este partido. Sí. Todo eso cuenta. Pero, ¿y cuál es la propuesta? Desde luego, haciendo a un lado la demagogia. Eso se puede lograr. Eso ayuda mucho. Ahí estoy seguro que mucha gente del PRI, de abajo, ciudadanos, estuvieron en contra de lo que hicieron los diputados. Quizás del PAN menos, pero también a algunos no les gustó. Del PRI no tengo duda, y del Movimiento Ciudadano también, porque los movimientos ciudadanos Ya saben. son menos dogmáticos, son más pragmáticos. Entonces, si vemos, si se hace una encuesta, yo creo que como el 80% de los mexicanos están a favor de que la industria eléctrica esté en manos de la nación. El 80%. 80. Y sin embargo, no se aprobó la reforma. Por eso hay que seguir adelante. Seguir luchando. Así es esto, es un proceso. Ya tienen, pues los que vienen detrás de nosotros, ya tienen tarea a seguir. Cuando empezamos, hablábamos de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y costaba mucho trabajo describirlos. Pero ahora nos ayudan, nos están ayudando con estos actos. Porque pues, son momentos de definición y esto ayuda. Y a ver qué van a decir los ciudadanos. ¿Qué va a decir el pueblo? Ajá. ¿Quién es el ciudadano? ¿Quién vota A ver. por quién? ¿Quién vota ¿Cómo por les va a ir cuando vengan nuevas elecciones? Ese es el juicio de la historia. Y, como dice la canción, el corrido lo dirá. No va a pasar mucho tiempo, ya vamos a saber. Pero, El para finalizar sobre tu pregunta, decirle a la gente que no hay nada que temer, que actuamos de manera preventiva, que ya sabíamos de que podían haber traiciones y que son muy fuertes los intereses de quienes dominan el sector energético. Tan fuertes son los intereses que se hacen guerras Ja, miren cómo está ahorita el mundo. por los energéticos. Se auspician guerras. Son intereses muy fuertes y desalmados. No hay principios, no hay ideales, no hay nada. Entonces eso es lo que pasó ayer. Muy vergonzoso, pero también muy aleccionador. Ayudó mucho y va a ayudar más a que todo el mundo tome conciencia, porque aquí lo mejor es la toma de conciencia, el cambio de mentalidad.
Sí. del pueblo. Y en el debate los argumentos no se tienen por parte de los conservadores. Nada. Ningún argumento. Ningún argumento así de peso. Si nos están robando y queremos evitar que nos roben, ¿por qué votar para que nos sigan robando? ¿Por qué no defender lo nuestro? Ay, bueno, pues estas son unas de las palabras del presidente hoy lunes en su conferencia de prensa en la mañanera. Y él, como siempre, hace aportes bien al punto. Y él dice algo así como: les dimos la oportunidad de que mostraran de qué lado estaban, de que votaran por el bienestar del pueblo, porque al fin y al cabo, pues justamente la función de la reforma eléctrica era quitarle ese poder a las empresas extranjeras sobre la electricidad, ¿verdad? En México, quitarles esa posibilidad de que se siguieran enriqueciendo a costa de los recursos de México y que justamente pudieran bajar esos precios de la electricidad para cada uno de los mexicanos, sin importar de qué partido político fueran. Iban a tener la posibilidad de que justamente en estos momentos en los que estamos viviendo una guerra energética, pues tuvieran la posibilidad de que se bajaran los precios, aunque México es uno de los países que más ha tenido estable este valor de la gasolina y de todos los derivados del petróleo, a diferencia de otros países como por ejemplo Estados Unidos y como por ejemplo Europa, que muy mal les ha salido a Estados Unidos sus jugadas, todo lo que ha hecho con Ucrania y con Rusia. Ya he hablado de este tema en otros videos, ustedes ya conocen cuál es mi manera de verlo, entonces no voy a adentrarme en ese tema, pero el punto es, el presidente está haciendo las cosas bien, el presidente AMLO está haciendo las cosas bien, no ha subido el precio de la gasolina con respecto a lo que está sucediendo en el mundo entero y que debería haberla subido como el resto de los países, especialmente Estados Unidos y Europa en general, ¿no? Entonces ya sabemos que si suben los precios en Estados Unidos, Latinoamérica también se ve afectada. Pero él dice, no, aquí las cosas se hacen de manera diferente, contamos con los recursos suficientes para que no tengan que haber un alza en los precios y justamente queremos, pues, justamente quitar y retirar esas ganancias de las empresas extranjeras, un porcentaje, porque igual les iban a dejar, solo querían reclamar como el 56%, entonces iban a tener el 44% de todas formas estas empresas extranjeras, que sí, está bien, se necesitan, ¿por qué no? Pero que no simplemente se preocupen por saquear los recursos y por hacer todo el dinero y por no pagar los precios y no pagar los costos que les corresponden, como él decía, por ejemplo, en el Oxxo, ¿no? Entonces pagan un precio muy bajo y los distribuidores lo que hacen es venderle a las demás personas a unos precios altísimos, pues así cualquiera hace dinero, ¿no? Entonces, pues eso iba a ser un beneficio para todo México, sin importar cuál fuera su partido político, si tenía o no inclinación o participación política, si estaba enterado o no, pues al fin y al cabo esa era la opción, esa era justamente la idea, pero pues no se aprobó, ya sabemos por qué, porque pues también hay que entender que por muchos años el Senado, que es donde realmente se toman las decisiones importantes, pues ha estado lleno de curules de, ya sabemos cuáles son los partidos políticos conservadores y de los que siempre están ahí buscando el beneficio propio, como inclusive ayer una de las diputadas por ahí sentadita al lado de un italiano con un maletincito que tenía ahí su platica posiblemente. Entonces yo digo, pero qué descarados, o sea, lo hacen ahí mismo, literalmente creen que la gente es tonta, que la gente es boba y que no se van a dar cuenta, o sea, no tienen ni dos dedos de frente, como el presidente dice. O sea, ¿cuáles fueron las excusas inteligentes que realmente dieron? ¿Cuáles fueron sus puntos de vista en el debate? Yo estuve muy pendiente
y honestamente no escuché nada de peso. Escuché por ahí uno que otro que habló del tema del litio, que también es otro tema bien importante, pero entonces uno dice, o sea que si estás hablando del litio ya sabemos también quién te mandó, ya sabemos por qué lado. El litio es uno de los recursos del futuro, realmente, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque es que el litio es un mineral que se necesita para las nuevas tecnologías, como por ejemplo los carros eléctricos, los paneles solares, bueno, esas fuentes de energía alternativa. Entonces el litio, no solo el litio, pero el litio es uno de los más importantes, el cobalto, y hay otros minerales importantes para este tema, que sí son muy importantes también por el tema de las energías limpias, pero que ya también les había dicho mi punto de vista con respecto a este tema, y es que no son tan verdes ni tan limpias como nos han hecho creer. Nos falta muchísima información con respecto a ese tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá el presidente dice, bueno, ustedes ya dejaron ver su cara, ustedes ya mostraron cuál era su inclinación, su voto, ya mostraron si están a favor o no a favor del pueblo, si son traidores o no traidores del pueblo. Y yo creo que él lo hizo a propósito. Yo creo que independientemente de que él supiera que lo iban a ganar o a perder, lo hizo como, a ver, ustedes muéstrenme el as que tienen bajo la manga, ustedes muéstrenme quiénes son realmente, porque vienen elecciones al fin y al cabo, y la gente va a saber perfectamente quién votó por quién. Entonces ahí es donde van realmente a conocer quién es quién en el tema de las elecciones, si van a votar o no por las personas que apoyaron o no al pueblo, ¿no? Porque ¿cuál es realmente la otra excusa? No vengan con el tema de las energías verdes, porque ya he hablado de ese tema y todos sabemos perfectamente que es pues por seguirle acolitando a estas empresas que privatizaron a través de tantos años, desde que las energías y los recursos de México fueron vendidos por Carlos Salinas, y de ahí para adelante todos los que siguieron por el mismo camino, ¿no? Entonces el presidente dice, bueno, les di la oportunidad también de inclusive no ponerme a ver a fondo qué es lo que sucede con cada una de las compañías, ¿no?, que están privatizando, porque eso también va a pasar. El presidente va a decir, bueno, ahora usted, a ver, les di la oportunidad de que hiciéramos las cosas de una manera diferente, no las quisiste hacer, ahora sí, venga, lo regulo, mijo, ahora sí, venga, miramos qué es lo que está pasando, cuente a ver qué es lo que está haciendo, y una por unita, porque él lo va a hacer de todas maneras, ir a chequear, ir a ver qué es lo que está pasando con todas estas compañías. Eso por un lado. 2, conocer quién es cada quien en las votaciones. Y 3, él dice, bueno, de todas formas no se quiso hacer o no se pudo aprobar lo de la reforma eléctrica, pues aquí vamos a nacionalizar el litio, que ese sí es realmente uno de los recursos que más es codiciado por los países que son potencia mundial, ¿verdad? Ya sabemos que estos países siempre están en pro de irse a los países con los que cuentan con los recursos, ir a saquear todo lo que necesitan, empobrecer al pueblo, sacar lo que más pueden, y ahí sí utilizar esos recursos a su conveniencia, producir dinero y buscar por cuál es el siguiente país que tienen que ir a hacer el mismo proceso, y así sucesivamente. Eso lo hemos visto a través del tiempo. Entonces el presidente dice, bueno, ya tenemos una historia bien grande con el tema del petróleo, ya no queremos que esto siga sucediendo, así que los vamos a coger cortitos y vamos a nacionalizar el litio para que aquí nadie pueda hacer negocio con ese tema, sino que sea un recurso del país para beneficio del país, y también recuperar al mismo tiempo, por ejemplo, las hidroeléctricas de las que él hablaba, que estaba mencionando que habían alrededor de 60, y que estas hidroeléctricas solamente funcionaban el 30% de su capacidad para que las compañías de las empresas extranjeras siguieran teniendo pues mayor uso y pudieran seguir teniendo mayores ventas y siguieran pudiendo producir más dinero, ¿no? Entonces uno dice, o sea, tienes todos los recursos, porque igual ya invertiste dinero en hacer estas hidroeléctricas, pero no las usas al 100% porque igual estás primando, estás viendo por los intereses de las compañías extranjeras primero antes que de los propios, y ahí es donde dice, oh, miren cómo estaban haciendo las cosas y aún así la gente no lo ve. Honestamente, miren,
les puedo asegurar a ustedes que no importa si soy de un país diferente, no importa si soy colombiana, no importa si alguien sabe o no de política, es algo que es de sentido común, es algo lógico. Es como si ustedes les dijeran, a ver, ¿quieren que el propio petróleo que ustedes producen se lo lleven a otro país, generen las gasolinas y vengan y se los vendan más caros? ¿O el tema de la electricidad lo mismo? ¿O prefieren que sean ustedes los que estén produciendo todo esto y que puedan obtener las ganancias y se queden con ustedes? O sea, es lógico que uno diría, no, pues hagamos lo posible para que el trabajo y para que todos los recursos se queden y las ganancias se queden en el país de México y no vayan y den toda la vuelta y nos lo vengan a cobrar más caro que lo que han hecho. Pero ese tipo de cosas que para mí tienen sentido común, que para mí son tan sencillas de entender, muchas otras personas no sé en qué están viendo realmente. No entiendo. Y si usted es una de las personas que piensa que esta reforma no se debió haber aprobado por el tema de las energías verdes, los invito a que se documenten acerca de cómo son realmente y cómo es la extracción de esas energías verdes y cómo es que se hacen realmente estos procesos y cómo la tierra también sufre. No es como nos lo han pintado tampoco. Entonces hay mucha tela por cortar, muchas cosas aún. Pero bueno, pues aquí tuvieron ustedes las palabras del presidente, como siempre él dando por ahí sus puntaditas de historia, contando las cosas que han sucedido en el pasado y pues enseñándonos. Yo siempre he dicho que acá él es un pionero de la revolución de la mente. Vean ustedes, más de 80,000 personas conectadas. ¿Cuándo? En un debate que duró como 12 horas, yo creo, porque ellos empezaron en la mañana y terminaron las votaciones hasta la madrugada. Eso es una transformación de conciencias. Eso no es fácil de lograr en un país. Así que ustedes ya hicieron lo más difícil. Estoy segura de que van a continuar en la lucha y estoy segura de que el presidente sabe perfectamente la razón del por cual estaba haciendo todas estas cosas y tiene un plan B, por supuesto que sí. ¿Tiene con qué? Tienen los recursos y eso es lo más importante. Con recursos y con un buen administrador, con un buen líder, no tienen que comerle de cuento a ningún otro país del mundo. Hay que hacer negociaciones, sí, pero aquí es ganemos juntitos, mijo. Aquí no es venga usted y sáquele provecho y vayas. No. Aquí es vamos a mirar cómo es que nos conviene a las dos partes. Entonces a mí me encanta eso porque si México está bien, muchos otros países, incluyendo por ejemplo Colombia, que tiene muchas negociaciones, estaremos también bien. Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Ustedes ya conocen mi frase favorita: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.